ser efectivo en esa enseñanza en esta tarde. Nosotros estamos terminando el libro de Gálatas en el capítulo 6 y el resumen de esa semana, pues nosotros damos de la siguiente manera: la enseñanza que el apóstol Pablo estaba dando a los Gálatas, donde, como hemos visto, el último miércoles de enseñanza, vimos que Pablo llama la atención a que cada uno examine a su obra para ver si podría gloriarse en ella. Recordamos que eso lo dice a los supuestos espirituales, que también les dice que cada uno llevará su propia carga. Entonces el apóstol Pablo, hablando con respeto, que cada uno debía de examinarse su propia obra, no era para que uno se autodeterminara si se podía o no gloriarse. Exactamente que cuando uno examina la obra espejada en Cristo, no tenemos ningún motivo para gloriarnos en nosotros mismos. Entonces, hoy nosotros vamos a seguir con capítulo 6 de Gálatas, versículo 6, y vamos a hablar de algo que por norma general no acostumbro a hablar, pero estamos estudiando el libro de Gálatas y Gálatas va a hablar de eso, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Gálatas, después de haberle dicho que cada uno llevaría su propia carga, entonces Pablo va y le dice lo siguiente: al que le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Parece que no está muy claro el versículo, ¿verdad? Leyendo así, dice, y al que le enseña, entonces, la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Entonces el apóstol Pablo ahora empieza a enseñar, ¿verdad?, cómo se debe de tratar a los que sirven, porque de eso es lo que se trata ese versículo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: al que le enseña la palabra, no es el que le enseña cualquier cosa, sino a los que se dedican a enseñar a la palabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que deben de compartir con él toda la cosa buena, ¿verdad? En muchas ocasiones esto sucede no solo a la iglesia de los Gálatas. Después nosotros vamos a leer otro versículo y vamos a ver que otra iglesia también le pasaba lo mismo y que Pablo le dijo lo mismo, pero sigue pasando en nuestros días, ¿verdad? Porque a veces los que nos decimos espirituales, porque vemos que el contexto de eso, Pablo le dice: y ustedes que son espirituales, el son espirituales no ha salido todavía, porque nosotros estamos leyendo el capítulo todavía. Entonces imagínate a que a los que eran espirituales, Pablo ahora tenía que hablarle a ellos y decir a ellos: mira, a los que les están enseñando la palabra, ustedes compartan con ellos todas las cosas buenas. Y luego, con el que le enseña. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el apóstol Pablo habla hablando de la enseñanza y cierra hablando de la enseñanza. ¿Qué es lo que podía estar sucediendo ahí? Exactamente lo que puede suceder en nuestros días, ¿verdad? Que a lo mejor se le reconoce a otros, pero no se reconoce a aquel que verdaderamente enseña la palabra. Y entonces lo que el apóstol Pablo está enseñando en este caso es que deben de tratar a los que sirven enseñando la palabra. Entonces lo más probable es que aquellos llamados espirituales no estuvieran cumpliendo con lo que les estaban pastoreando, no cumpliendo con lo necesario para su supervivencia, porque supuestamente, si nosotros fuéramos a meternos más profundamente, nosotros nos vamos a dar cuenta de que eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo no está hablando de coche del último año, ¿verdad? No está hablando de que le dieran los zapatos de los más caros que hubiese en la tienda,
no está hablando nada de esto, está hablando de supervivencia, de lo necesario para que el siervo de Dios pudiera, ¿verdad?, pasarlo de una manera digna. Porque muchas de las veces nuestro egoísmo nos hace pensar que lo bueno para nosotros exigimos a lo máximo de aquellos que nos están discipulando, pero a la hora de colaborar, colaboramos muy poco, no queremos. Eso estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Y por eso yo vengo desde el principio diciendo que cuando Pablo le dice, ustedes que son espirituales, no les está echando ninguna flores, más bien les está apretando la tuerca. Porque ellos eran espirituales, pero ahora tenía que decir que ellos deberían de tratar bien a los obreros. Entonces, ¿qué clase de espiritual es eso? Si yo soy espiritual, lo primero que yo voy a ver es que al obrero le trato bien. No está diciendo regárselo todo, está diciendo comparta. No estamos hablando aquí de ponerte boca abajo, sacudirte hasta que te salga el último céntimo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de compartir, algo bien administrado. Que aquellos que se hacían llamar espirituales no estaban tratando bien, porque si ellos estuvieran tratando bien, Pablo no tenía necesidad de decirlo, mira, comparta con ellos toda la cosa buena, ¿verdad? Qué bueno es que en la nevera no falte de nada, qué bueno que el zapato no esté agujereado por debajo. Ustedes, vamos a mirar aquí, si en alguno de ustedes no saben lo que es andar con un zapato muy brillante por encima, pero que debajo tenía unos agujeros que uno ponía periódico dentro para no, muchos de ustedes no saben de esto, sobre todo los hijos, ¿verdad? Pero, o que el tacón se te gastaba tanto que el zapato empezaba a caminar a la punta boca arriba, ¿no? Entonces muchos de ustedes no han visto esto, no han pasado por esto, pero yo he visto hijos de obreros de la iglesia que se esforzaba lo máximo teniendo que andar de esa manera. Y cuando no, tenían que llevar chancla. Y la chancla estaba metida ahí en el pasador, pero por debajo llevaba una tacha atravesada para que no se le saliera, porque también andaba reventada. Y entonces, claro, el hijo del obrero podía andar de cualquier manera, pero los niños andaban bien alineaditos y tal, y querían buena enseñanza, y querían buena palabra, y querían que estuviera en la oración, y querían que estuviera en el ayuno, pero ¿qué tiempo? Si tengo que trabajar para dar de comer a mi gente, y tengo que calzarlo, porque los míos tenían los mismos derechos que los de ustedes. Entonces eso estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Entonces nosotros tenemos que entender que los espirituales, como nosotros hablamos la otra vez, son compasivos, tienen misericordia, tienen amor al prójimo. Entonces nosotros tenemos que entender que todo eso está dentro de un plan perfectamente utilizado por Dios para que la iglesia funcione. No podemos coger la carga y echarla sobre uno, y mientras uno come y bebe súper bien, que el que esté compartiendo la palabra y se dedica a esto exclusivamente no tenga lo que echarse a la boca. De eso se trata, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo empieza a dar esta enseñanza y a decirle esto lo que estaba sucediendo. Y es verdad, yo empecé diciendo que no suelo hablar sobre esto, ¿no? Pero tampoco estoy reivindicando algo personal para mí con esta palabra, pero es la palabra de Dios y todos nosotros somos responsables, ¿no? Muchas de las veces cuando se habla de esta colaboración con la gente, lo primero que dice, no, Jesús dijo que lo que recibiste de gracia da. Está muy bien, pero la luz se paga, el agua se paga, todos los materiales de limpieza se pagan, las sillas fueron pagadas, entonces eso ha costado, ¿sí o no? Eso no fue gratis. Para que nosotros tuviéramos un aire acondicionado también se tuvo que pagar. ¿Y sabe por qué no hay otro? Porque no ha habido dinero para esto. Y entonces a veces nosotros nos hacemos tacaños a la hora de colaborar, pero luego queremos de lo mejor. O entonces hacemos comparación, ¿verdad? Pero cuando hacemos comparación, mira cómo son tratados aquellos y mira cómo somos tratados nosotros. Y es verdad que no me gusta mucho hablar sobre el área de colaboración en todos los sentidos, financiero, porque Pablo está hablando de todo. La comida siempre costó.
Entonces, no estoy autorreivindicando nada, simplemente se trata de esto y muchos de nosotros tenemos que oír esto, porque sin que no nos cuesta gastar dinero en cosas que no tienen ningún beneficio a no ser para cumplir mis deseos propios, ¿verdad? Mi autoestima, pero a la hora de colaborar con un hermano nos cuesta un riñón y después nos quejamos, porque a veces a la hora de tener de que haya una necesidad, queremos ser tratados como nosotros nos tratamos. Entonces estamos hablando del servicio en la cual la iglesia debe estar involucrada todos, para que haya para todos de la misma manera. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que todos eran puestos a los pies de los apóstoles para que no le faltara de nada. Todo era dividido equitativamente entre la iglesia. Todos comían lo mismo, bebían lo mismo, tenían el mismo derecho de vestirse y eran una bendición. Pero muchas de las veces nosotros queremos para nosotros, pero se nos olvida que hay algunos hermanos que tienen necesidad. Y cuando la cosa está mal, entonces decimos, no hermano, porque está mal, pero cuando está buena la cosa también se nos olvida, ¿verdad? Cuando en Egipto, el faraón tuvo el sueño y se lo comentó a José. ¿Qué fue lo que él hizo? En la vaca gorda, dice, guarda, cuando llegue la vaca flaca, comeremos de lo que hemos ahorrado. Entonces, como iglesia, también debemos de actuar de esa misma manera. Porque cuando lleguen los momentos difíciles, pudiéramos ayudar mucho más a los hermanos de lo que podemos ayudar. Y eso muchas de las veces es porque nos decimos ser muy espirituales, pero en verdad no actuamos como cual. Porque el más espiritual no es el que más ora. Ser el más espiritual no es el que más veces viene a la iglesia. Y a veces confundimos esas dos cosas. Hay hermanos que no vienen a la iglesia todos los días como puedo venir yo, porque tiene otras dificultades y tiene otros problemas. Pero es más espiritual que yo. ¿Por qué? Porque él sí ora, porque él sí ayuna, porque él sí se preocupa con los hermanos, porque él sí está atento a las necesidades diversas que puede tener la iglesia. Porque si yo soy espiritual solamente pensando en mí, lo siento mucho, pero no lo eres. Te estás engañando a ti mismo, que es lo que se trata el texto. El apóstol Pablo dijo en el versículo 4 del capítulo 6, dice, pero si cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respeto a sí mismo y no con respeto a otros. ¿Dónde está? Acabo de leer el versículo. Versículo 3 dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces, muchas de las veces nosotros colocamos nuestras expectativas mucho más altas de lo que nosotros esperamos que esté. Y a veces nos estamos autoengañando, porque escuchamos por ahí que alguien dice que yo soy espiritual y me lo creo. El espiritual no quiere escuchar que es espiritual. ¿Por qué, hermano, no quiere escuchar? Porque él no necesita escuchar que es espiritual. El espiritual busca de Cristo y se ve siempre como una hormiguita chiquitita, el Señor grande y el pequeñito, porque él sabe que todo lo que él es no es culpa de sus obras, ni de sus esfuerzos, ni de su sabiduría, sino de la gracia de Dios. Entonces hay una dependencia completa de Dios en este sentido. Y muchas de las veces nosotros estamos siendo consumidos por el orgullo y pensando que es espiritual. Y no lo somos. Y deberíamos verdaderamente ser verdaderos espirituales, preocupándonos de todas las necesidades que tenga la iglesia. Porque por ahí dice que el mundo es una bola y da vuelta. Hoy estás arriba, mañana puede estar abajo. Si desde arriba no echaste la mano, cuando esté abajo, no pida que nadie se incline para levantarte, porque no has sido misericordioso. Entonces nosotros vamos a ver el versículo 7 que dice, no se deje engañar, a Dios no se le puede burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta exactamente de esto. En este caso Pablo está hablando de los obreros. Nosotros no podemos hablar de los obreros, pero la iglesia tiene varios obreros. Los obreros de la iglesia no es solo el pastor. ¿A que sí?
Hay varios obreros en la iglesia, el que está en la escuela dominical es obrero, el que está en el ordenador es obrero, el que limpia la iglesia es obrero. Todos somos obreros del Señor. Entonces todos debemos de colaborar equitativamente para que cuando haya una necesidad nosotros podamos redistribuir según la necesidad de cada uno. Y muchas de las veces nosotros no pensamos en esto y buscamos varias excusas para que esto no sea suficiente o no sea equitativo. Por eso he dicho que no estoy haciendo reivindicación personal, pero tenemos que entender que esto aún en nuestros días sigue siendo una realidad. Así que por eso en muchas ocasiones nos quejamos del servicio o nos quejamos del atendimiento, pero si no hay tiempo, el tiempo es reducido, se sirve con el tiempo que sobra y se atiende con el tiempo que sobra. O tenemos que dejar de hacer algo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ayudar, compartir, no regalar como algunos intentan hacer por ahí. No, este no es nuestro método. Nosotros somos bíblicos y buscamos ser bíblicos 100%. Es decir, compartir. Si yo puedo compartir, tengo 20 y puedo compartir 10 con el que tiene necesidad, pues comparto 10. Pero a veces inventamos excusas para que esto no llegue, ¿no? Y después nos quejamos de las situaciones que nos llegan. Y como hemos dicho a un principio, esto no sucedía solamente con los hermanos gálatas. Si vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 11 y 12, nosotros vamos a ver esa historia repetida. 1 Corintios capítulo 9, versículos 11 y 12. Entonces, fíjate que lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de los Corintios. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Es una pregunta. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto, si nosotros sembramos lo espiritual en ustedes, ¿será demasiado que cosechemos lo material? No para ser rico, sino para supervivencia, ¿verdad? Sería normal. Mira, cuando los últimos 4 años, casi 5 de teología que nosotros hicimos, cuando el profesor nos estaba dando clase de predicación expositiva, nos enseñó que para poder subir aquí arriba y predicar media hora, teníamos que estudiar como mínimo 30 horas. ¿Y de dónde saco yo las 30 horas? Y estoy hablando de mi caso. Hay casos que es más grave todavía. Entonces, lo que el apóstol Pablo está hablando es exactamente esto, porque yo para dedicarme 30 horas de la semana, yo tengo que sacarlo de alguna parte. Entonces, si tengo un trabajo, tengo que tener jornada de trabajo reducida. Si reduzco el horario de trabajo, algo va a faltar. ¿Y quién son los responsables de cubrir estas horas? Alguien tiene que responder de esto. A veces nosotros no queremos responder de nada. Entonces el apóstol Pablo dice si era justo que ellos recibieran su alimento de aquellos a quien ellos le daban alimento espiritual. Versículo 12. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, y esto estaba sucediendo aquí en Galacia, en la iglesia de los Gálatas, cuando muchas de las veces nosotros somos con los obreros que nos están asistiendo. No estamos hablando, en mi caso, estoy generalizando, quiero repetirlo. Muchas de las veces somos agarrados, pero después viene un otro que uno no conoce, no sabe de dónde viene, ni de dónde está formado, ni qué es lo que tiene, y lo sube aquí y ya todo el mundo abre la mano. Y el de casa pasa hambre. Eso no es justo. Nosotros tenemos que ser medidos en esta situación para poder ser justos.
¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, no lo tenemos aún más nosotros, sin embargo no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al evangelio de Cristo. Este es nuestro caso. Entonces, ¿por qué hoy en día hablar de ese tema dentro de la iglesia es un tabú? Porque hay un montón de vividores que han subido aquí arriba y han vivido a cuesta de los demás y le han hecho sacrificio. Prácticamente sacan el látigo y les dan con el látigo para poder que afloje. Y entonces, en este caso, nuestro caso, los que están aquí muchos años nos han escuchado poquísimas veces hablar sobre ese asunto, a no ser que estemos estudiando un libro y se habla de esto. Pero no es nuestro caso. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para que el evangelio no sufra estorbo. Pero eso no significa que la iglesia no debe de preocuparse. Porque si somos espiritual, sabemos que la luz se apaga, que la etapa, los ordenadores, los altavoces, las mesas, los amplificadores, guitarra, piano, todo eso se paga. Eso no cae del cielo, porque es la responsabilidad que Dios ha colocado en nuestras manos. Si nosotros quisiéramos mejorar la acústica de ese local, tendríamos que emplear dinero. Si no hay dinero, ¿cómo lo hacemos? Entonces tenemos mala calidad muchas de las veces porque nosotros mismos no nos ocupamos de lo nuestro. Entonces, esto era lo que el apóstol Pablo está hablando, que nosotros no utilicemos este derecho para no causar estorbo. No significa que la iglesia no tiene esta obligación. La iglesia tiene esta obligación. Así que el consejo del apóstol Pablo es aquel que hemos dicho ya antes, que comparta con el que enseña toda cosa buena. No era dar y quedar sin nada, era compartir. Ahora, sin duda, vamos a entender mejor el versículo 7 de Gálatas capítulo 6. El versículo 7 de Gálatas nos dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Eso también segará, perdóneme. Entonces, si nosotros nos damos cuenta ahora, dentro del contexto, entendemos mejor ese versículo, ¿sí o no? Dentro del contexto que nosotros estamos estudiando, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. Ustedes tratan bien a los que les enseña la palabra y comparte con ellos, no les va a faltar. No está diciendo que tú saques el pan de la boca de tu hijo para dar al obrero que te está asistiendo. No es eso lo que el apóstol Pablo está hablando. El apóstol está hablando de compartir. Y entonces le dice, ustedes no se dejen engañar. De Dios nadie burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Tú has tratado bien al obrero, no pasa absolutamente nada. No te va a faltar de nada y cuando te toque, Dios también suplirá tus necesidades. Entonces nosotros entendemos. Ahora, todo lo que el hombre siembra en un contexto general también es correcto. También es correcto. Porque si es en eso, también es en las demás cosas. Pero en ese contexto, el apóstol Pablo lo que está diciendo a ellos, dice, ustedes si tratan de engañar a Dios con excusas tontas, porque eso muchas de las veces pasa a nosotros. Nosotros inventamos excusas. No puedo, pero un día me da la venada y voy en el restaurante más caro que hay y como, y no pienso en aquel hermano que está pasando necesidades. Me gasto 200 euros en una cena. Y 200 euros en una cena se gasta fácil. ¿Vale? 2 personas ahorrando y yendo a un buen restaurante aquí en Lanzarote, se puede gastar 100, 120 euros, pero así de fácil. Pero a la hora de contribuir con 10 euros para ayudar a un hermano, dijiste que no podía, pero Dios te está viendo. ¿Es pecado, hermano? No es pecado, el dinero es tuyo, pero tú no eres espiritual. Entonces tenga compasión. Y nosotros muchas de las veces pensamos que Dios no lleva eso en consideración. Dios lleva en consideración. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos porque por ahí, por alguna parte, todo lo que tú retienes se va ahí. Y entonces después te quejas, pero claro, has retenido lo que no deberías retener. Yo conozco un dicho que dice que aprietas tanto, pero sale por aquí.
Entonces, nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. El trabajo es la gracia de Dios, la salud es la gracia de Dios. ¿Ustedes saben cuántos millonarios quisiera tener tu salud siendo pobre? Yo trabajé para un general cuando era jovencito en casa de un general y todos tenían autocargo. Uno era general, el otro era comandante, todos tenían cargo, el otro era ingeniero electrónico, aquello todo. Y uno de los hijos del general era capitán y falleció. Y yo escuché de la boca de sus familiares muchas veces, yo limpié en un jardín y escuchaba de la boca de ellos. Tanta gente pasando hambre y no muere, tuvo que morir exactamente mi hijo, que tenía tanto futuro y nosotros con tanto dinero para pagar su carrera. Pero eso no está eso no se garantiza en la cuenta de banco. La cuenta de banco no te garantiza salud ni éxito. El que es prosperado en el Señor es aquel que busca el reino de Dios y su justicia. Pero queremos la justicia de Dios para nosotros, pero para los demás ignoramos. Y debemos de entender ese contexto para poder decir las cosas y garantizar que verdaderamente nosotros somos espirituales. Porque muchas de las veces somos niños espirituales en cuanto a esas cosas básicas, que cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, nos gustaría que nos ayudaran. Entonces, no nos dejemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto segará. Por lo tanto, así que entendamos que cuando uno colabora, está sembrando. Pero ahora vamos a hablar de una otra parte. Puede que hasta ahora has dicho, no, yo siempre he sembrado, pero has sido deshonesto en tu siembra. ¿Qué es eso, pastor? No digas esto. Sí. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Versículos del 1 al 11. Sí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Voy a acelerar lo máximo porque quiero terminar temprano. Fíjate lo que registra Lucas, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. ¿De quién era la propiedad? De Ananías y Zafira. Versículo 2. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, ¿la puso dónde? Versículo 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Versículo 4. Mientras estaba sin venderte, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste en ese asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces, según lo que nosotros hemos entendido hasta ahora, ellos tenían una propiedad que era suya, vendieron, era suya, nadie le pidió nada. Pero ellos entraron para poder compararse a los demás que daban todo. Pero les pareció que el precio del todo era mucho para poner a los pies de los apóstoles. Entonces llegó a un acuerdo con su mujer y dice, no pongamos todo, vamos a poner parte. Cuando nos pregunten, nosotros vamos a decir que sí, que hemos dado todo. Y así quedamos bien frente a la congregación, todos nos van a aplaudir, todos nos van a querer. Eran espirituales, ¿verdad? Eran honestos. Fueron deshonestos, porque nadie les pidió nada. Pero a la hora de dar, dan testimonio de algo que no era. Entonces Pedro dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que supieron. A veces uno no muere físicamente, porque Dios muchas de las veces tiene misericordia, pero muere espiritualmente, no avanza espiritualmente. O entonces sucede cosas que da un paso para adelante y dos para atrás. Y entonces nos quejamos y decimos, ¿pero por qué, Señor? Porque fuiste deshonesto en tu siembra. Pero era mucho. Pero Jesús en una ocasión dice que la que más dio fue la que dio la
blanquita. No es la cantidad, es tu corazón, es la motivación de tu corazón. Lo tuyo es tuyo, pero no intenta aparentar como espiritual diciendo yo estoy haciendo lo máximo cuando no lo estás haciendo, porque pudiera hacer más. El que da de lo que sobra no es mejor que el que lo da todo, aunque el que lo da todo solo dé una blanca. Entonces, nosotros tenemos que enterar que muchas de las veces somos deshonestos, ¿sí o no? Versículo siguiente, por favor. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido. Imagínense, por norma general, ellos deberían ir juntos, ¿verdad? Pero para no ser pillado, una quedó en casa y el otro, no, vaya tú delante, después llego yo como que no sé de nada y voy a repetir lo mismo y todos van a creer, mentira. Entonces dice que en un lapso de 3 horas llegó. Versículo 8. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Muchas de las veces nosotros hacemos esto. Para contentar al pastor pongo cualquier cosa para que los hermanos que son tesoreros y tal se crea que yo lo hago, pero no lo está haciendo de corazón. No estás siendo sincero, estás sembrando sí, pero deshonestamente. Entonces dice que lo que tú siembras cosecha. Si no siembras con un corazón, con alegría y con honestidad, ¿qué es lo que pretendes entonces recibir de parte de Dios? ¿Acaso Dios da premio al deshonesto, al mentiroso? No lo da. Entonces, versículo 9 dice... Entonces Pedro dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Y entonces Dios tiene que seguir amenazando para que yo sea honesto a la hora de mi cosecha. Y cuando hablo de esto no hablo solo de lo financiero, hablo del tiempo. ¿Cuántas veces inventamos mentiras para no venir a los cultos? ¿Cuántas veces nos inventamos una excusa para no ir a visitar a un enfermo? Eso es sembrar deshonestamente. Porque sembrar en el reino de Dios no es solo monetariamente, también en tiempo. Pero si nos llama para dar un paseo, por ahí automáticamente nos metemos, nos arreglamos, nos perfumamos y nos vamos. Y tenemos un montón de excusas para no venir. Porque estudian los chicos, porque no sé qué, y perdone que pero me la voy a meter profundamente en esto. Si les ofendo, les pido perdón, pero no es por ofender, es por decir la verdad. No, porque no sé qué, pero si es un cumpleaños donde hay comida, donde hay fiesta, los arropamos, le echamos la manta encima, los sacamos de casa y vamos. Pero al culto no venimos y echamos culpa a los hijos. ¿Estamos siendo honestos? No, lo que nos está haciendo falta es valor para hacer las cosas correctamente y dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, porque en ningún momento se está diciendo que yo no puedo comer, que yo no puedo beber, no, estoy hablando de ser honesto con lo que yo ofrendo. Y el tiempo es una óptima ofrenda. Si nosotros tuviéramos que pagar para limpiar la iglesia, no teníamos que cerrar el local. Por lo tanto, los hermanos que vienen y que lo limpian con amor y con cariño están ofrendando su tiempo. ¿Son obreros o no son obreros? Pero yo lo que no puedo hacer es decir, no hermano, yo no puedo limpiar porque estoy muy ocupado. Pero tu ocupación termina a las 3 de la tarde, tiene de 3 hasta las 7 de la noche, hasta las 6, que podías colaborar un ratito, pero no quieres. Pero quieres llegar aquí el miércoles, el domingo, que el templo esté reluciente, las sillas limpias, el piso limpio, oloroso. Ah, eso sí lo quieres. Y si no está, critica lo que lo hace.
pero tú no haces nada para que todo esté correctamente funcionando bien. ¿Estás siendo honesto? No estás siendo honesto, lo siento mucho. Pero luego queremos que el Señor nos bendice o que el Señor nos bendiga con todas las bendiciones espirituales. Y luego queremos ser reconocidos como los más espirituales de todo. Pero esto no es un hecho de un espiritual. Y aquí no estamos hablando para ofender a nadie, estamos hablando la verdad. Y cuando se habla la verdad molesta a mucha gente, pero la verdad es la verdad. Y cuando Dios nos habla de frente, lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos y buscar la manera de cambiar nuestra forma de ser, porque Dios no puede ser burlado. Así que nosotros podemos ser deshonestos cuando hacemos las cosas. Entonces la gran pregunta para nosotros es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Con honestidad? ¿Con corazón? ¿De verdad? ¿Lo damos con placer? ¿O lo damos a regañadientes? Y estoy hablando en general, no estoy hablando, no me centre solo en lo económico, ¿vale? Porque nuestra tendencia es siempre el bolsillo, ¿no? Y dice que el bolsillo es lo último que se convierte en un cristiano. Pero no estoy hablando solo de lo financiero, estoy hablando de todo. Porque el que colabora limpiando parece que no está colaborando financieramente, ¿verdad que no? Pero está colaborando financieramente, no tenemos que pagar a una persona para limpiar. El que va al supermercado y compra todos los productos de limpieza que es necesario, también lo está colaborando. Y así sucesivamente. Y aquí no ha sembrado solamente cristianos, aquí ha venido personas incrédulas a arreglarme la mesa de sonido, a instalarme. ¿Y sabe lo que nos han cobrado? No nos han cobrado nada. Ellos están sembrando en el reino de Dios y no lo saben. Y fíjate, y lo hace con buen corazón. Y al final, cuando tú miras, dices, vamos, este es más bendecido que yo. Pero la Biblia dice que Jesucristo hablando, el que le sirva, aunque sea un vaso de agua a uno de esos pequeñines, no quedará sin recompensa. Pero a veces creemos a media. Y somos los primeros que hacemos las cosas que no tenemos que hacer y de la manera que no tenemos que hacer. Pero luego queremos recompensa. Entonces el apóstol Pablo dice, examine pues tus obras, y si alguien tiene algo que gloriarse, no tiene que ver con gloriarse con respeto a los demás, sino con respeto a sí mismo. Porque si yo hago de la manera que la palabra de Dios me lo dice que yo debo de hacer, sin duda alguna, yo seré recompensado. No vas a ganar la lotería mañana, pero vas a tener salud. El Señor va a guardar a tus hijos. El Señor los va a levantar. Aún aquel que tú dices está completamente perdido, cuando menos lo espera, el Señor lo equilibra. Gloria a Dios. ¿Hay dinero que puede equilibrar la vida de un joven? No, pero Dios lo puede hacer. Y a veces nosotros lo damos completamente por perdido, pero muchas de las veces, generalizando como cristianos, el peor testimonio lo damos dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Porque somos deshonestos. Somos muy buenos cristianos aquí dentro, pero fuera de esos umbrales somos una verdadera tiniebla. Pero tiniebla para tu hijo, para tu hija, para tu madre, para tu padre, para todo el mundo. Pero aquí dentro alumbra como... Pero Jesucristo dice... Alumbre vuestra luz delante de quién, de la iglesia o de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, ¿qué es lo que suceda? Glorifique vuestro Padre Celestial. Entonces quiero que de mis hijos sean hombres y mujeres de Dios, pero yo no soy hombre de Dios ni mujer de Dios, porque soy deshonesto. Y luego quiero que Dios bendiga. Dios no va a bendecir porque tu responsabilidad dentro de tu casa es ministrar lo de Dios en tu vida. Si tiene Dios a media en tu vida, tus hijos van a ser a media. Entonces muchas de las veces
nosotros no entendemos conceptos de la palabra de Dios porque somos deshonestos. Somos iguales que cuando éramos católicos. Solo vamos a hablar con Dios cuando hay una necesidad. Entonces sí, ponemos una velita, doblamos rodillas, entonces sí. Pero de lo contrario, somos iguales, solo cambiamos. Ahí sí, de religión, aunque Cristo no sea una religión, cambiaste de congregación. Pero nosotros fuimos llamados para que haya un cambio profundo en nuestra vida, en nuestro carácter. Y una de las cosas que debemos de ser de verdad es honestos. Más que mis palabras, mis actitudes hablan mucho más. Y muchas de las veces nosotros no somos conscientes de estas cosas y luego lloramos y nos quejamos. Pero el que es honesto busca de Dios, aún después de muertos sus oraciones son oídas. Y este que está aquí puede dar testimonio. Porque conocí hombres y mujeres de Dios verdaderamente honestos. Y cuando ellos fallecieron, sus hijos no estaban en la casa del Señor. Pero poco a poco, uno tras uno, fue cayendo. ¿Sabe por qué? Porque había honestidad. Eran verdaderos. Sencillos, pero verdaderos. Y a veces lo hacemos para que la gente lo vea. Y yo acostumbro decir siempre, los hijos son nuestros mayores jueces. Acuérdense de esto. Si hay alguien que te va a criticar duramente es tu hijo. Cuando tú menos esperes, te la sueltan. Si no eres honesto en tu fe, en tu firmeza en el Señor, en tu carácter cambiado por Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Tu hijo se va a dar cuenta. Y tú vas a prestar cuenta. Porque es tu responsabilidad. Así que, ¿cómo lo estoy haciendo? Es una buena pregunta. El problema no es el que dirán, es lo que puedes alcanzar por falta de honestidad. Fue lo que pasó a Ananías y Zafira. Ellos no tenían ninguna necesidad de querer engañar a los siervos de Cristo. La iglesia estaba en un contexto espiritual súper alto, estaban juntos en el partir del pan, en la oración y en la palabra. En esas tres cosas la iglesia estaba junta todo el tiempo. Pues da oído al diablo, como lo dijo Pedro, y viene para poder aparentar. Dios no quiere apariencia, ni te pide un poquito, Dios quiere todo. Yo acostumbro a decir esto y a veces algunas personas se quejan. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de buscar al Señor con todo nuestro ser, con todo lo que tengamos, alaba al Señor, dice la Biblia. Tú tienes que alabar a Dios cuando te viste, tú tienes que alabar a Dios cuando tú hablas, tú tienes que alabar a Dios cuando caminas por la calle, tú tienes que alabar a Dios en el vecindario, tú tienes que alabar a Dios en todo tiempo. Pero a veces nos encanta que nos llamen espirituales, pero tenemos que convertirnos para ser de verdad. Así que en el versículo 8, y quiero ir ya terminando, del capítulo 6 de Gálatas, el apóstol Pablo dice, de nuevo abre sobre la siembra y dice, porque el que siembra para su propia carne. Y entonces, claro, lo primero que nosotros pensamos aquí son en pecados sexuales. Pero eso va mucho más profundo que esto. Yo estaba leyendo sobre este término y el término que se utiliza para el que siembra para su propia carne, dice que es aquel que siembra en la búsqueda de la satisfacción en todas las necesidades de su vida sin considerar la vida futura y de cómo tiene que vivir. Es más importante para esta persona que siembra para su propia carne todo lo del mundo y lo de Dios por allá se queda.
entonces de vez en cuando vengo a la iglesia, de vez en cuando oro, de vez en cuando me acuerdo que hay necesidad, que hay un hermano que tiene necesidad, y entra todo. Pero primero lo mío. Esto es sembrar en la carne. Entonces, es avaricioso. Y la Biblia dice que el avaricioso es idólatra. Y cuando tú vas allá en el libro del Apocalipsis, dice que los idólatras no. Y entonces para poder no colaborar, que estamos hablando del servicio en la iglesia, en nada en la iglesia, mentimos. Y allá en el libro de Apocalipsis dice que el mentiroso no. ¿Te das cuenta? Que como somos pillados, la palabra de Dios nos deja cable suelto. Es así donde el Señor nos pilla. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de estas cosas. Nosotros somos siervos de un Dios vivo. Y la Biblia dice, dura cosa es caer en la mano, no juegues con Dios. No sea deshonesto con el Señor en nada. Sea honesto, porque Dios es justo galardonador. Pero a veces somos deshonestos. Así que el apóstol Pablo sigue diciendo que el que siembra para la carne, para su propia carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. ¿Qué es lo que ustedes entienden por corrupción? Engaño, ¿verdad? Es la maldad. ¿Y dónde es que lleva la corrupción? ¿Dónde la corrupción lleva a la gente? Lleva a la miseria. Cuando nosotros hablamos de política de los países de Sudamérica, por ejemplo, hablamos que no salen a flote. ¿Por qué? Porque los gobiernos son corruptos. Tienen toda la riqueza, toda la materia prima y viven mal el pueblo. ¿Por qué? Porque los políticos son corruptos. Cuando yo siembro para mi carne, yo empiezo a cegar corrupción. Y cuando yo soy corrupto, entonces yo no soy alguien que crece espiritualmente, sino que vivo una vida enmascarada. Entonces tengo todo para ser feliz, tengo todo para crecer, tengo todo para ser buen predicador, tengo todo para cantar preciosamente para el Señor, tengo todo para usar instrumentos para la gloria de Dios, pero no avanzo. ¿Por qué? Porque he caído en corrupción, porque estoy sembrando para la carne, en todos los sentidos. Y entonces, es lo que yo dije otro día, entonces después critico que venga otro aquí que hace peor que yo. ¿Sabe por qué? Porque él está sembrando para el Espíritu. Entonces él sí, el Señor lo pone aquí arriba. Porque no soy yo que pongo. No hace falta ni poner ni sacar. Cuando el Señor lo quiere sacar, yo no tengo que decir nada, el Señor lo saca. Y entonces nos queda el huesito aquí y nos preguntamos ¿por qué? Porque estoy sembrando para mi propia carne. Y la carne lo que me trae es miseria espiritual. Y como ando miserablemente espiritual, no hay chispa. No pasa nada. No ocurre nada. ¿Por qué, hermano? Porque no estás bien con el Señor. Eres deshonesto. Tenemos que ponernos las pilas en esto y saber que los que siembran para la carne, corrupción es lo que siembra, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y es algo que yo acostumbro a decir, no vale la pena vivir de fachada. ¿Sabe por qué? Porque el día que venga Cristo serás desenmascarado. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Todo lo que has hecho, has perdido tu tiempo. Te has hecho parecer a alguien que no era. Ustedes se imaginan que alguien ande muy bien perfumado,
con una ropa de primera línea, zapatos de primera línea, se presenta en determinado lugar y conoce a alguien que verdaderamente tiene y le dice, te llevo a tu casa, sí. ¿Dónde? Déjame aquí. Pero claro, tiene que representar por su forma de vestir y qué es lo que quiere aparentar. Pero luego cuando se vaya a aquella persona, ¿sabe lo que sucede? Tiene que sacarse los zapatos, ponerse una chancla o unos tenis, porque tiene que caminar otro kilómetro para poder llegar a su casa porque vive en el barrio que está por detrás. ¿Vale la pena vivir así, hermano? No vale la pena, seamos honestos. No les estoy regañando para hacerles daño, les estoy diciendo una verdad de parte de Dios. Seamos honestos con nosotros mismos. Seamos verdaderamente siervos de Dios. Busquemos de verdad al Señor con todo nuestro corazón y seamos honestos con el Señor en toda nuestra manera de vivir. Porque esto es lo que dará fruto. Y no hará falta que nadie te diga espiritual, porque no estarás interesado en lo que los hombres te puedan dar para que tú te sientas bien, porque tú tienes un consolador que viene directamente de parte del Señor para fortalecer tus pies, para levantarte en tus caídas, para hacerte permanecer caminando por delante, para que cuando hables del Evangelio tengas autoridad, para que el Señor haga milagros y prodigios, para que Dios haga grandes cosas a través de ti. Y no hace falta que nadie te lo diga, el Señor lo hará en ti. Pero si eres deshonesto, vives de aquella manera y sufre, porque verán otros que acaban de llegar, cuando te des cuenta está delante de ti corriendo y tú no puedes alcanzarlo. Y no es porque tiene rosca con el pastor, es porque el Señor lo está impulsando. Y cuando el Señor impulsa, te digo la verdad, no hay quien lo agarre. Entonces, pongámonos la pila, buscamos del Señor y sembremos para que tengamos vida eterna, ¿verdad? Sembremos en el Espíritu y no nos cansemos de hacer el bien, es el versículo 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansemos, iba a decir, si no nos cansemos, ¿no? También está bien dicho para muchos de nosotros. Si no nos cansamos, segaremos. No te ha llegado y estás haciéndolo bien, espérate un poquito, va a llegar tu tiempo. El Señor es justo, estamos hablando del Dios justo, ¿verdad? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, pero en especial a los de... Exactamente, ese es otro problema que a veces tenemos. Somos muy buenos con los de afuera, pero se nos olvida la familia de la fe. Y eso es un problema, ¿verdad? Tenemos que estar muy atentos a todo esto, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos una obligación uno para con los otros. ¿Ustedes sabían de esto? Nosotros tenemos una obligación uno para con los otros. De eso estamos hablando, el servicio de la iglesia en todos los aspectos. Y que Dios no nos va a dejar sin premio si nosotros permanecemos. Y muchas de las veces nos cansamos, muchas de las veces queremos abandonar. Yo no sé ustedes, pero más de una vez he dicho, ya voy a dejar porque estoy perdiendo aquí mi tiempo, pero esa es la obra del Señor y este es el llamado de Dios y tengo que persistir. Y les puedo dar testimonio que el Señor siempre está proveyendo para mi vida. Y estoy agradecido al Señor por todo esto. Y este es el consejo del Señor para nosotros en esta tarde. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente y que esa palabra encuentre lugar en vuestro corazón. Amén. Así que, sin más, vamos